¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes, de la epilepsia. Los estudios genéticos actualmente se están comprobando que son importantes para saber dirigir el tratamiento personalizado en el paciente. De ello vamos a hablar con una neuróloga del Hospital Universitario de Burgos, pero también nos vamos a ir a los centros de salud y a conocer cómo están actualmente las plantillas de pediatría en atención primaria, y nos vamos a la consulta de Ana Mate, que como siempre nos va a dar esos consejos de alimentación. Comenzamos. Entre un 10 y un 20% de los casos de epilepsia tienen actualmente una causa genética. En España hay cerca de 350.000 personas epilépticas, 29.000 menores de 15 años. Los estudios genéticos hoy en día son muy importantes para saber dirigir el tratamiento, controlar las crisis y conseguir un mejor pronóstico para los pacientes. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad con una neuróloga del Hospital Universitario de Burgos, Alicia Hernando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Bueno, es una de las enfermedades neurológicas más prevalentes que hay. No sé si ha aumentado, Alicia, con el paso de los años. En realidad, esto sí que es cierto, ¿no? Se está viendo un aumento sobre todo de los casos diagnosticados, probablemente también porque a día de hoy diagnosticamos mejor la enfermedad, y eso sí que se ve actualmente en las consultas. ¿Cuáles pueden ser un poco las causas de la epilepsia? Bueno, la causa de la epilepsia puede ser por muchos motivos, ¿no? Puede ser o bien que el paciente tenga una lesión cerebral o porque haya tenido un ictus o una hemorragia y de esa zona surgen, ¿no?, las crisis epilépticas, también por haber tenido alguna infección del sistema nervioso central, o incluso hay epilepsias, como bien decías, que son genéticas, es decir, que el paciente nace con una mutación que le hace tener crisis epilépticas, entre otras muchas cosas. ¿Cuáles son los signos o las señales de una crisis epiléptica, ¿no? Lo conocemos o siempre hemos oído hablar de la epilepsia como una persona que se desmaya, pierde el conocimiento y comienza a convulsionar, pero esto va mucho más allá, ¿no?, esta enfermedad. Eso es, la gente comúnmente solo reconoce como epilepsia la convulsión, ¿no?, los movimientos, las sacudidas generalizadas, una persona que se desmaya, pero las crisis epilépticas pueden ser de muchos tipos, es decir, hay que entender que en función del área donde nazcan estas crisis epilépticas, ¿no?, en el cerebro, pues se pueden producir múltiples síntomas. Pongo ejemplos, ¿no? Puede ser simplemente un ensimismamiento, que se quede el paciente desconectado, sin estar como en este mundo, ¿no? Puede ser también una sacudida de alguna extremidad, inclusive pues una alteración en el lenguaje, que el paciente no sea capaz de hablar o hable de forma incoherente o no entienda lo que le estamos diciendo, por poner ejemplos, pero puede ser con muchos síntomas, ¿no?, el debut de una crisis o la manifestación de una crisis epiléptica. Has comentado que hoy en día estáis viendo, ¿no?, más diagnósticos en las consultas. Bueno, me imagino también, ¿no?, por los avances en los métodos tecnológicos, ¿no?, a la hora de detectarlo, y lo que habrá llevado también, me imagino, a avances, ¿no?, en la calidad de vida del paciente, en tratamientos. Sí. Sobre todo destacar el avance en el diagnóstico de la causa propiamente, ¿no?, de la epilepsia. Tenemos a día de hoy equipos de resonancia con mucha más resolución, que nos hacen ver pequeñas lesiones en la corteza cerebral que son la causa de la epilepsia del paciente, que antes pasaban desapercibidas con las técnicas de imagen más antiguas, y también pues las técnicas de detección de alteraciones genéticas, de mutaciones, están haciendo que el paciente que antes tenía una causa desconocida o que se presumía que era genética, se le pueda confirmar, por ejemplo, en ese sentido, el tipo de mutación que tiene, y eso sí que es un gran avance de los últimos años. ¿Por qué la genética es importante en la epilepsia? Pues sobre todo, bueno, por varios motivos, pero uno de ellos
al tener ya el diagnóstico de una mutación genética, el paciente ya respira, ¿no? Y la familia también. Tenemos ya el diagnóstico preciso de por qué esa persona tiene epilepsia y acabamos con la odisea de diagnóstica, ¿no? de pruebas que no han llevado a ningún diagnóstico concreto, tratamientos no tan bien dirigidos para ese tipo de mutación o de epilepsia del paciente. Y por supuesto pues, hay estudios a día de hoy a nivel mundial, también aquí en España, que están intentando comprobar si hay moléculas que puedan hacer mejorar lo que es el tratamiento de las propias crisis, de lo que estaba produciendo esa alteración genética, y tratamientos más dirigidos, ¿no? Es lo que se llama medicina de precisión, y probablemente podamos estar ante una gran revolución, aunque con cautela, porque esto llevará tiempo, también de cara a mejorar el pronóstico de esos pacientes, ¿no? No solo de la epilepsia, también de las otras comorbilidades o patologías que se tenga debido a esa mutación genética, véase la discapacidad intelectual, los problemas de la conducta, etcétera. Claro, el papel de la genética, como comentas, será importante, ¿no? En un futuro o, ¿no?, en unos años próximos. Sí. No sé si esto es ahora o el futuro. Ahora estamos empezando, bueno, ya se lleva, ¿no?, desde hace unos años esta vía, ¿no?, de diagnosticar mejor las epilepsias genéticas. Y bueno, hay ya ciertos estudios que tienen pues buena perspectiva de buenos resultados, pero bueno, es verdad que nos queda trabajo y será sobre todo más visible en los próximos años. ¿Qué probabilidades hay de heredar esta enfermedad? Bueno, eso tiene un matiz, no es lo mismo tener una epilepsia genética que hereditaria, es decir, de hecho la mayoría de epilepsias que son genéticas, el paciente es el primero que la tiene en esa mutación, en la familia, no precisamente viene de los padres, sino que en su gen, es un genoma, pues hay una alteración que se ha producido de nuevas, de novo, como decimos nosotros, y que le causa este tipo de enfermedad. Pero las epilepsias hereditarias pues no, en realidad están ahí, pero insisto en que sobre todo es que el propio paciente tiene esa mutación y es el primero que la tiene en su familia. ¿Cómo vive hoy en día una persona epiléptica? ¿Qué avances ha habido en los tratamientos? Pues sobre todo cuando uno ya sabe el tipo de epilepsia que tiene, ¿no? Si es una epilepsia más focal, que decimos, es decir, si es de una zona determinada del cerebro solo y no la otra, ¿no?, que es la generalizada, podemos adecuar los tratamientos más al tipo de crisis, ¿no? Eso sí que lo hacemos ya desde siempre, aunque hay que tener el diagnóstico bien atado para poder darle el fármaco antiepiléptico que mejor le vaya a ese paciente, también en función de las características, ¿no? Estamos adecuando los fármacos al tipo de paciente que tenemos enfrente, ¿no? Y eso sí que pues parece que a día de hoy lo estamos haciendo, creo yo, cada vez mejor. Tratamientos personalizados. Personalizados, sí, o fármacos antiepilépticos que van más a ese tipo de epilepsia o de crisis que tiene el paciente. ¿Con eso se evitan totalmente las crisis? ¿Se puede llevar hoy en día una vida normal? Pues por poner datos, el 60% de pacientes epilépticos se controla con un solo fármaco antiepiléptico. Si está bien dirigido, como decíamos, pues eso puede ser así. Luego hay pacientes que llamamos resistentes a fármacos o fármacos resistentes, que son en torno a un 20-30% de epilépticos que no mejoran o no se les quitan las crisis, mejor dicho, con los fármacos antiepilépticos, pese a que toman varios de ellos. Y bueno, pues ahí ya es cuando tenemos que hacer un pensamiento de por qué este paciente está teniendo estas crisis refractarias, que se nos ha escapado, vamos a volver a repetir los estudios, la resonancia, la genética que hablábamos, para intentar mejorar el diagnóstico y el tratamiento, porque no olvidarnos que también está la posibilidad de realizar cirugía en epilepsia. Entonces, si por ejemplo antes ese paciente no veíamos que tuviese una lesión porque como decía, las técnicas de imagen pues han avanzado mucho, le podemos repetir una resonancia y ver si hay una zona de la corteza cerebral de la que nacen las crisis y tiene posibilidad de una resección o extirpación de esa lesión a nivel de cirugías, por supuesto con las menores consecuencias o secuelas posibles. Eso siempre tiene un estudio muy extenso previo. O sea que hay tratamientos también quirúrgicos y sí que hay pacientes que pasan por los quirófanos. Sí. Esto a día de hoy sí que está muy implementado, hay unidades de referencia de cirugía de epilepsia a nivel nacional,
que se nutren también de pacientes, por ejemplo, de Burgos y de otras provincias o comunidades que no tienen esa disponibilidad y que les hacen un estudio para valorar si es candidato a esa posibilidad quirúrgica que en muchas ocasiones es la solución o les ayuda mucho a mejorar las crisis y su calidad de vida. Bueno, pues una enfermedad en la que sí que ha habido avances, en este caso, bueno, pues gracias a esos estudios genéticos que hemos hablado, ¿no? Importantes pues para poder desarrollar, ¿no? Tratamientos personalizados en los pacientes, en una de las enfermedades más prevalentes, ¿no? Es curioso porque parece que es una enfermedad que no, o desconocida, ¿no? Que no oímos, y es muy prevalente en las consultas, e incluso se estima que entre un 8 y un 10% de la población va a padecer una crisis epiléptica, ¿no? A lo largo de su vida, y el 3% desarrollará esta enfermedad, que afecta, por cierto, a todas las edades, no lo hemos dicho, pero esta patología te puede llegar en cualquier momento, ¿no? De la vida. Sí, hombre, es verdad que es mucho más frecuente en las etapas iniciales de la vida o bien en los extremos, ¿no? En los ancianos, pero cualquier persona puede tener una crisis epiléptica o ser diagnosticado de epilepsia, porque no por tener una sola crisis vas a ser epiléptico, ¿no? La epilepsia en realidad es un trastorno en el que hay recurrencia o posibilidad de recurrencia de las crisis. Pues Alicia, un placer haberte tenido aquí con nosotros en este ratito en Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y nosotros nos vamos a ver un reportaje de esa sección mensual que tenemos de Sala de Espera. Nos vamos a la clínica IBI de reproducción asistida, porque hoy les vamos a hablar de la importancia que tienen las consultas psicológicas dentro de estas clínicas. El apoyo psicológico en la infertilidad es necesario porque no alcanzar el embarazo por medios naturales es causa de estrés psicológico, una situación que puede poner a la pareja a prueba. Vivir durante mucho tiempo la frustración de su deseo de concebir un hijo de forma natural y sin ayuda médica puede suponerle a la pareja una importante crisis, tanto personal como de la relación. Vienen aquí pues, en un proceso en el que ya han ido elaborando que no pueden tener hijos de forma natural y existe una creencia cuando tú empiezas a concebir de que sí que puedes hacerlo de forma natural. Entonces cuando llegan aquí todavía es como un poquito de negación, ¿no? Durante un tratamiento de reproducción asistida, la pareja pasa por diferentes emociones. Ante el diagnóstico de infertilidad es fundamental tomarse tiempo para asumir la noticia y entender lo que ocurre. Luego pasan a un proceso en el que tienen ilusión. Esto yo digo que empieza como una carretera, una autopista que empieza recta, entonces empiezan también con ilusión, con muchísima esperanza. Ambos están muy unidos. Sí que es verdad que a lo largo del tratamiento empieza a haber una autopista que empieza a tener curvas, empieza a tener baches, y ahí es cuando a veces puede haber problemas en la pareja y puede afectar a su intimidad sexual, a la parte de comunicación. En estos procesos sí es verdad que vemos los psicólogos que la mujer lo vive más intensamente, el hombre también sufre, pero la mujer lo vive más intensamente, y a veces eso puede provocar en la pareja que el hombre a veces tenga comportamientos un poco más evitativos, ¿no? Y que a veces cuando llevan mucho tiempo se convierte hasta un tema tabú, ¿no? El sentimiento de culpa, así como la incertidumbre y el miedo ante la idea de no ser padres, se acrecientan y resulta complicado pensar en otra cosa. En este sentido, es importante tener claro que no hay culpables y que con paciencia y ayuda de especialistas se puede encontrar una solución para cumplir el sueño de tener un hijo. La culpa es algo que aparece cuando uno de los dos tiene el problema, ¿no?, para concebir el hijo. Y sí, hasta que ellos la terminan de gestionar, el otro, la pareja, siempre hace para que el otro no se sienta culpable, dice que es un proceso natural, que aquí nadie tiene la culpa, que son las circunstancias, y que por eso vienen a una clínica, ¿no?, de reproducción asistida, para lograr su objetivo, que es tener un hijo o hija. Entonces sí que vamos, los psicólogos sí que trabajamos para que gestionen esa culpa, ¿no?, que nadie es culpable de nada, ¿no?, de esta situación. Esta clínica de reproducción cuenta con una unidad de apoyo emocional
claves y estrategias para afrontar todos los procesos que conlleva este tipo de tratamientos. Ofrecemos apoyo emocional desde el minuto 1 que entran en nuestra clínica, porque es un proceso de mucho desgaste emocional. Ellos ya vienen con desgaste emocional por no haber podido concebir su hijo o hija de forma natural. Entonces vienen aquí, desconocen los tratamientos, la mujer y el hombre tienen que hacerse muchas pruebas, luego manipulan al final pues, el cuerpo de la mujer. Entonces es importante, ¿no? que tengan ese apoyo emocional y que nosotros los psicólogos podemos acompañarles para que se puedan expresar, para que puedan pues, aquí trasladar todos sus miedos, sus dudas, sus preguntas. Los psicólogos vemos cuando hay abortos, cuando van por ovodonación, que ahí hay que hacer el duelo genético. También el acompañamiento que hacemos, les escuchamos, tenemos empatía, nos ponemos en el lugar, cómo se sienten, el tiempo que llevan, porque al final a ellos les genera muchas veces todas las emociones, pasan por muchas emociones, ¿no? El miedo por no conseguirlo, la rabia cuando ven que su entorno sí que puede tener hijos de forma natural, les puede generar mucha rabia que no pueden expresar y lo expresan en consulta. El final del tratamiento, cuando ellos lo consiguen, pues imaginaros, esa autopista que empezó recta y con curvas, pues vuelve a ser recta y están súper ilusionados, súper contentos y también lo comparten, ¿no? O sea, no solo comparten el proceso del tratamiento, sino también la alegría, ¿no? De cuando se quedan embarazadas y sobre todo lo que yo veo en consulta es que están muy agradecidos, ¿no? de todo el proceso y de cómo se les ha tratado. Contar con ayuda psicológica durante un tratamiento de reproducción asistida disminuye la tasa de abandono. Las parejas adquieren habilidades que les ayudan a alcanzar una mayor sensación de bienestar. Y cambiamos de tema. La Asociación de Pediatría de Atención Primaria en Castilla y León denuncia que faltan 53 plazas por regularizar y que existe además gran desigualdad entre hospitales y atención primaria de nuestra comunidad. Hace varias semanas que se hicieron públicas las nuevas plantillas de profesionales médicos que ejercen en la Gerencia Regional de Salud, por lo cual los pediatras incrementan su plantilla en 26 plazas en los hospitales y una plaza en atención primaria. Hoy vamos a hablar con la presidenta de esta asociación, de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria en Castilla y León, con María Teresa Martínez. María Teresa, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, se han hecho públicas, ¿no?, este aumento de plantilla, a lo cual desde la Asociación de Pediatras no se está de acuerdo, ¿no, María Teresa? Efectivamente, lo que hemos visto con esta publicación es que el reparto es desigual, porque durante muchos años se ha producido en los hospitales una contratación temporal y eventual, pero que luego ha sido mantenida en el tiempo. Y por eso esta ley obliga a estabilizar ese empleo, porque realmente son plazas estructurales y están obligados por ley a hacerlas públicas. Y lo que llama la atención es que todas estas plazas pues, están localizadas en los hospitales en vez de en los centros de salud. Claro, el problema, ¿no?, está en el centro de salud. No lo llevamos hablando bastante tiempo, el déficit, ¿no?, de médicos en atención primaria, pero es que en pediatría ocurre o incluso peor, ¿no?, se agrava todavía y es cierto que para pedir una cita, ¿no?, en atención primaria se puede alargar incluso una semana o más. Efectivamente, los pediatras además somos minoría en los equipos. Normalmente pues somos 1 o 2 profesionales en los equipos, entonces no nos sustituimos los unos a los otros y entonces en época de vacaciones o porque hay una baja sin cubrir, pues claro, se tarda mucho más en dar cita a los pacientes. Pero el problema ya no solo es ese, sino que hay plazas que no se cubren, que cuesta mucho cubrir las jubilaciones, que hay excedencias que están sin cubrirse y que muchas plazas están ocupadas por médicos que no son especialistas en pediatría. Y esto no es algo nuevo, sino que es algo
que ya lleva sucediendo desde hace muchos años. Y en el área de Burgos, pues exactamente igual que en las otras áreas sanitarias de Castilla y León. ¿Cómo estamos aquí en Burgos? Pues en el área sanitaria de Burgos, en atención primaria, siempre ha habido grandes dificultades para cubrir zonas básicas, sobre todo, por ejemplo, en Aranda de Duero hay que recordar todos los problemas que hubo en el año 2018 con el concurso de traslados que hubo, y así seguimos estando. En este momento hay plazas todavía que no se pueden cubrir, me parece que es en el Centro de Salud de San Agustín, que hay una excedencia que no está cubierta, otra compañera que tiene reducción de jornada. ¿Esto qué significa? Pues que el compañero que está trabajando tiene que asumir las tareas de trabajo de los que faltan. Entonces es evidente que uno no puede hacer el trabajo de 2 ni de 3 y no hay posibilidad de encontrar a gente que ocupe estas plazas. Y lo que sí que parece que hay es efectivos y pediatras que sí que se encuentran para cubrir las plazas de los hospitales, y es lo que nos llama poderosamente la atención. Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿No hay pediatras, no hay médicos? A ver, hay pediatras. De momento, en esta comunidad sí que están saliendo especialistas todos los años, alrededor de 24 mires, ¿no? El problema es que aunque algunos se vayan fuera a otras comunidades autónomas, porque lógicamente son pues de otros sitios, muchos de ellos se quedan aquí, pero el porcentaje de los que ocupan plazas en los centros, porque la mayor parte de las veces a los pediatras que terminan se les ofrecen contratos temporales de guardias en los hospitales, con el fin de que se les vaya renovando periódicamente y pues puedan, digamos, quedarse ahí. ¿Qué ha pasado con esta ley? Pues que todos estos pediatras que a lo largo de muchos años han sido contratados eventuales van a poder consolidar su empleo dentro del proceso de estabilización que se llevará a cabo en el año 2024, con lo cual vamos a tener todavía más serias dificultades para cubrir las plazas vacantes y las que puedan irse generando en los centros de salud con las jubilaciones futuras. La verdad que esto es un grave problema que está a la orden del día y que hemos visto que todavía se está acentuando, ¿no?, cada vez más, y al final, bueno, pues quien lo pagan somos nosotros, ¿no?, los pacientes, en este caso los niños. Exactamente, entonces yo creo que ahora la población está más concienciada, está viendo el grave problema que está afectando la atención primaria en todas las comunidades autónomas, y por eso hay que alzar la voz y decir que si realmente se cree en este modelo, un modelo de asistencia que es exitoso y que además es envidiado en el resto de Europa, sí, pues si realmente hemos demostrado que la pediatría en el primer nivel de atención es un factor muy importante que mejora los resultados en salud de los niños y adolescentes, hay que apostar por la financiación. María Teresa, sí, se nos había cortado un poco. Nada, un placer haberte tenido y que, bueno, pues nos hayas desarrollado, ¿no?, cómo veis desde la Asociación de Pediatría en Atención Primaria este aumento, ¿no?, en la plantilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y cambiamos de tema y nos vamos a nuestra sección que nos hace Ana Maté desde su consulta, que hoy estamos con Ana Bermejo, que nos va a hablar de lo que es el almidón resistente. Lo vemos. ¿Sabes lo que es el almidón resistente? Es un hidrato de carbono que encontramos en los alimentos, pero los hay de diferentes tipos. Está el almidón de absorción rápida, que encontramos en el pan, en la pasta, en el arroz, y esto nos va a provocar un pico de azúcar en sangre. También está el de absorción más lenta, pero solo lo encontramos en granos que están o crudos o muy poco cocinados. Y por último, el almidón resistente, que es el que no somos capaces de digerir, por lo tanto llega intacto al colon y allí es fermentado, obteniendo un prebiótico, que esto es el alimento bueno para nuestras bacterias. De esta manera vamos a obtener grandes beneficios como mejorar nuestra salud intestinal, también al no digerirlo rápidamente vamos a mejorar nuestra glucosa en sangre, nos vamos a sentir más saciados, vamos a mejorar nuestro sistema inmunitario y también va a ser un protector contra diferentes tipos de cáncer como el cáncer de colon.
Para obtener este almidón resistente, lo que tenemos que hacer es someter a ciertos alimentos a una temperatura por encima de 60 grados, de esta manera van a ser más digestivos, y a continuación los vamos a enfriar a unos 4 o 5 grados centígrados, por ejemplo en el frigorífico, durante 24 o 48 horas. Esto lo podemos hacer con alimentos como con la patata, el boniato, la yuca, con diferentes cereales como con el arroz o con la avena, y también con legumbres como las lentejas o los guisantes. De esta manera vamos a obtener almidón resistente y todos sus beneficios. Podemos comer el alimento tanto en frío como calentándolo. Bueno, pues gracias por esos consejos que nos dan desde la consulta de Ana Mate, y nosotros nos despedimos, pero les esperamos aquí como siempre la próxima semana en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.